Hoy para DataIFX estaremos haciendo un análisis de los TLCs en el contexto latinoamericano y empezaremos con el más antiguo de todos, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como NAFTA. Pero primero quisiera hacer como unas conceptualizaciones con respecto a lo que es un Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio es un mecanismo bilateral que se utiliza con el ánimo de establecer mayores relaciones comerciales entre los países que desean establecer los vínculos. Tiene una connotación positiva, y es que se busca la liberalización de los sectores comerciales, la desgravación de aranceles y la movilidad de factores productivos entre los países que firman el acuerdo. Pero también tiene una connotación negativa, y es que al ser de carácter bilateral no respeta un concepto que en economía se llama las asimetrías en el desarrollo, y esas asimetrías generan impactos negativos tanto en la economía, en la macroeconomía de los países, como en los diferentes sectores que componen ese contexto macroeconómico. Como les mencionaba, entonces, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que es el más antiguo, firmado en 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá, ha generado unos impactos positivos, si se quiere ver de esa forma, y algunos impactos negativos también en la economía. Lamentablemente, luego de los análisis, se determina que los impactos negativos han sido superiores a los impactos positivos del tratado. Entonces, como se mencionaba, la reciprocidad entre los países signatarios del acuerdo exige una correspondencia mutua entre las dos economías, o entre las economías que firman. Esa reciprocidad puede ser muy positiva para sectores económicos que en el caso mexicano se ha dado por el lado de las maquilas, fundamentalmente ubicadas en el norte de México, y ha sido negativo en el caso de la agricultura, que fundamentalmente se encuentra ubicada en el centro y sur de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entonces, desde la perspectiva mexicana, vamos a hacer un análisis en el caso mexicano, no en el caso canadiense, para poderlo comparar con el resto de países de Latinoamérica, tuvo unas implicaciones de política económica y de economía política. De política económica se pretendía hacer crecer a la economía mexicana más que lo que creciera la economía norteamericana, para evitar el desplazamiento de mexicanos hacia el territorio estadounidense. Segundo, hacer un proceso de atracción de inversión extranjera directa para poder dinamizar la economía mexicana. Y tercero, poder recomponer el aparato productivo y generar un proceso de redistribución de riqueza dentro de la economía mexicana. Desde la perspectiva norteamericana, se pretendía hacer una ampliación del mercado de los productos norteamericanos en el mercado mexicano. Segundo, permitir a los empresarios norteamericanos acceder a recursos, fundamentalmente recursos de mano de obra barata y recursos naturales en el mercado mexicano, lo cual se logró. ¿Qué se ha podido determinar en el caso del TLC, fundamentalmente la relación México-Estados Unidos? México terminó cediendo más de lo que terminó ganando. Es decir, por principios de la Organización Mundial de Comercio existe una cláusula que se llama la cláusula de nación más favorecida. Esa cláusula de nación más favorecida establece unos porcentajes de análisis de tarifas arancelarias que no fueron compensadas realmente a través del acuerdo. Es decir, México cedió más en aranceles que lo que obtuvo. Segundo, los porcentajes de creación de empleo vía maquila fueron mucho menores que los porcentajes de creación de destrucción de empleo en el sector agrícola. En el sector agrícola se destruyeron 1.200.000 empleos por concepto del tratado, y en el sector maquila se crearon únicamente 400.000. En este sector, en este componente del empleo, la maquila ha obtenido unas mejores remuneraciones, sí, eso es absolutamente cierto, pero los empleos de los otros sectores económicos se han visto deteriorados. La apertura económica efectivamente sí se dio, hay un mayor flujo comercial,
lamentablemente el mayor flujo comercial se da desde la perspectiva de las importaciones, en el caso mexicano no tanto de sus exportaciones, y sus exportaciones son eminentemente de maquila, es decir, productos con bajo valor agregado, lo que hace que el efecto neto del Tratado de Libre Comercio en la economía mexicana no sea tan positivo, es decir, los niveles de ingreso no han mejorado, los niveles de inversión extranjera en el caso mexicano no han mejorado, no han recuperado los niveles que tenían por el lado de 1980, 1981, que fue donde tuvieron los mejores niveles de inversión extranjera. Y el efecto neto, como les decía, es la economía mexicana es estructuralmente deficitaria, salvo por los ingresos obtenidos por el concepto de hidrocarburos y minería, y los ingresos percibidos por concepto de manufacturas. En una próxima entrega estaremos hablando ya del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana y Centroamérica con los Estados Unidos. Les informó Ricardo Buitrago desde la Fundación Universitaria San Martín.